A solo 22 meses de gobierno, los resultados son evidentes. Los programas de educación y las campañas de salud que ha encabezado el presidente Otto Pérez Molina han rendido sus frutos. Hemos salvado a miles de niños de la desnutrición y la reforma educativa llevará a Guatemala a uno de los niveles más altos de la educación en Centroamérica. Sobre el presupuesto del próximo año para estos dos importantes ministerios y el presupuesto imprescindible para seguir combatiendo a la delincuencia y la impunidad, hablaremos hoy en De Frente con el presidente. Gracias amigos nuevamente por estarnos acompañando en el programa De Frente con el Presidente. Vamos a abordar un tema que es muy importante para todos los guatemaltecos, que se está discutiendo ahorita en los medios de comunicación, que se ha estado discutiendo también en el Congreso de la República, pero que es importantísimo no solo por esta discusión que se está generando, sino por la aprobación que debería estar dándose para antes del 30 de noviembre en el Congreso de la República. Y es importante porque es el presupuesto para el año 2014. Aquí hay muchos temas sobre los que tenemos que hablar, hay siempre un crecimiento en los presupuestos, esto es natural en todos los países del mundo, porque las demandas van aumentando en educación, en salud, en servicios, en infraestructura, en carreteras, en caminos rurales, puentes, tantas cosas, los programas de protección social. O sea, es un presupuesto complejo, pero me está acompañando ahora María Castro, quien está al frente del Ministerio de Finanzas, que ha llevado paso a paso desde el inicio de la formulación de este presupuesto, que no es que se improvise en el último mes o en 2 meses, lleva 8 o 10 meses para poderlo ir preparando y para ir revisando minuciosamente todo lo que se necesita. María, bienvenida al programa De Frente con el Presidente, gracias por acompañarnos. Hay muchas dudas, se ha generado muchas cosas alrededor del presupuesto, algunas por desconocimiento y por supuesto algunas otras también con mala intención. Pero, ¿qué nos puede decir María sobre cómo está conformado el presupuesto para el año 2014? Sí, muchas gracias, presidente. De hecho, como usted mencionaba, el presupuesto tiene un proceso de elaboración que inicia en abril de cada año. Y en ese mes nos reunimos el Banco de Guatemala, la Secretaría de Planificación y la Superintendencia de Administración Tributaria para poder definir los supuestos con base, que van a ser la base de la estimación de los recursos que van a entrar al fisco el siguiente año, con base en lo que se supone que va a crecer la economía el siguiente año. Hay una crítica muy fuerte acerca de que estas estimaciones son irreales y que no responden a la realidad del país y que por tanto los recursos tributarios están sobreestimados. Creo yo que esto es falso porque las cifras son oficiales. El Banco de Guatemala le provee al Ministerio de Finanzas las cifras en las cuales se basa el presupuesto. Se hizo una revisión a la baja, de hecho a mitad del año, porque los Estados Unidos, que es la economía de la cual dependemos principalmente, hizo una revisión a la baja a mitad del año y por eso ellos hicieron una revisión a la baja y por eso nosotros hicimos también una revisión a la baja y redujimos el techo presupuestario propuesto. Luego creo yo que lo más importante de mencionar también, que es una crítica muy fuerte, es que los ingresos tributarios están sobreestimados y nosotros siempre mencionamos que en Guatemala hay un nivel muy alto de evasión. Hay estudios tributarios que especifican que el grado de evasión en el país es de 65%. Si nosotros estimamos obviamente que la superintendencia no va a realizar ningún esfuerzo para poder reducirlo, es bastante conservadora la cifra que nosotros estamos estimando, porque obviamente nosotros no suponemos que la evasión vaya a ser reducida de la noche a la mañana. Eso depende de muchísimos factores, ¿verdad? De que el gobierno dé resultados a la ciudadanía, pero que también la SAT haga su trabajo. Y otra de las críticas muy fuertes es acerca del nivel de endeudamiento. Este gobierno ha hecho un esfuerzo por dar una señal muy clara
acerca de reducir el nivel en el que ha crecido la deuda en los últimos años. Todos los países de América Latina tuvieron que endeudarse más por la crisis, pero ese incremento en la deuda pública no puede revertirse de la noche a la mañana, y por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo por ir reduciendo el nivel en el que está creciendo la deuda. Aquí podemos nosotros decir con toda certeza que este es un presupuesto que es responsable. Es un presupuesto que, comparado con la deuda de otros países, está por debajo de los países de la región, incluyendo México, Colombia, Costa Rica, yo diría toda Centroamérica. Y además de eso, es un presupuesto que está orientado a darle respuesta a las principales demandas de los guatemaltecos, no solo en el tema de la seguridad, de educación, salud, infraestructura, lo que decía un poco al inicio del programa, sino que estas demandas van creciendo conforme la población va creciendo también. Y aparte de eso, que en Guatemala tenemos grandes rezagos que vienen de años de acumulación y que sin presupuesto es imposible darle respuesta a estas demandas. Siempre hay una crítica también con el crecimiento de los presupuestos, pero esto es normal en todos los países. Así es, uno de los temas que el presupuesto público debe atender en Guatemala no solamente es el crecimiento de la población, que para Guatemala es el mayor crecimiento de Centroamérica, ¿verdad? La tasa de natalidad de Guatemala es de 2.6, cuando en Costa Rica ya están en 1.6, por ejemplo. Entonces, en la medida en que crece la población, deberían de ir creciendo los servicios. El otro elemento por el cual debería crecer un presupuesto es para poder responder, como usted bien mencionaba, los grandes rezagos que el país tiene, ¿verdad? Es un país que es desigual, que necesita de muchísimos servicios públicos, sobre todo en educación y salud. Para nadie es algo que no sepa que hay necesidad de invertir en infraestructura educativa, en infraestructura de salud y también en infraestructura vial, que tiene que ver principalmente con grandes carreteras, pero también con caminos rurales. Y el otro elemento por el cual puede crecer un presupuesto es porque crecen los precios, ¿verdad? Entonces, cuando algunos críticos señalan que este presupuesto es el más grande de la historia del país, todos los presupuestos son van a ser los más grandes, ¿verdad? Cada año siempre es el más grande de la historia porque va creciendo. Exactamente, porque crece por los precios, por el nivel de población, también porque tiene que dársele respuesta a los rezagos históricos que el país tiene. Yo creo que aquí lo importante, porque se ha hecho muchos comentarios, pero también muchos comentarios fuera de información. Por ejemplo, hay un comentario que sale en una revista, en una entrevista que le hacen a alguien que menciona que hay un bolsón de casi 2.000 millones de quetzales que no tienen destino y que entonces eso se puede reducir del presupuesto. No es cierto. De hecho, los 10.164 millones de deuda bonificada que podría señalarse que no tienen ningún destino, la misma propuesta de presupuesto establece que hay 5.000 millones aproximadamente para pago de servicio de deuda, 2.000 millones para amortización de capital, 1.400 millones para poder pagar las pérdidas operativas del Banco Central, 500 millones para poder responder al programa del adulto mayor, 300 millones para infraestructura vial y 250 millones aproximadamente para inversión en el Ministerio de Salud Pública. Lo que sí estamos claros en esto, María, es un presupuesto responsable, un presupuesto que la deuda es totalmente manejable, no se está poniendo absolutamente para nada en riesgo tampoco la macroeconomía del país, y además de eso es un presupuesto que está orientado a las principales prioridades de este gobierno. Podríamos decir, hay un aumento en los tres grandes pactos, que es el Pacto Hambre Cero, que es el Pacto de la Seguridad, la Justicia y la Paz, y por supuesto de hacernos más competitivos con infraestructura que nos permita hacer crecer nuestra economía. Así es. Y es un presupuesto que responde a esas necesidades en una medida muy conservadora, porque de hecho para poder cumplir con todos los rezagos que el país tiene, nosotros siempre señalamos y siempre lo hemos mencionado, Guatemala tiene aproximadamente 15 millones de habitantes y tiene un presupuesto público de 8.000 millones de dólares aproximadamente. Costa Rica tiene aproximadamente 5 millones de habitantes y tiene un presupuesto de 17.000 millones de dólares. O Panamá tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares con 4 millones de habitantes, ¿verdad? Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender, que si no hacemos un esfuerzo
para tener también no solo una mayor recaudación, sino también una tasa impositiva, una carga impositiva que vaya más allá de lo que hoy tenemos, los rezagos en lugar de irlos reduciendo, se nos pueden ir creciendo en detrimento especialmente de la gente más pobre y más necesitada. Vamos a ir a terminar este primer segmento, María, y vamos a regresar en los otros segmentos a hablar también de las necesidades de educación, las necesidades de salud y al final hacer algunas conclusiones sobre lo que hemos hablado acerca del presupuesto para el año 2014. Son las 22 horas y la Fuerza de Tarea El Milagro continúa su trabajo, afinando estrategias para darle seguridad a la población, misión asignada por el presidente Otto Pérez Molina desde octubre del presente año. Los cuerpos de seguridad se encaminan por las calles de las colonias Carolingia y El Milagro, donde la vigilancia es constante. Anteriormente esta sección se caracterizaba por la profundidad que tiene y lo oscuro al final en el cometer hechos delictivos, tales como robos, asaltos y asesinatos. Hoy, como puede observarse, eso ha terminado. Pues ahí sí que agradeciendo por una parte al señor presidente de Casama que nos mandó seguridad porque anteriormente no había. Uno de los compromisos del gobierno es dar seguridad a la población. Para ello, es necesario un presupuesto adecuado a las instituciones que velan por la seguridad. Primeramente, equipar a la Policía Nacional Civil, dotarla de los medios adecuados, como es uniforme, radiopatrullas, motocicletas, para poder llevar la seguridad a donde se requiera. Con la aprobación del presupuesto 2014, las fuerzas de seguridad serán capacitadas, mejor equipadas y su personal dignificado. Esto con el único fin que las personas vivan en una Guatemala en paz. Continuamos hablando del presupuesto para el año 2014, para aclararle a los guatemaltecos y guatemaltecas por qué estamos presentando ese presupuesto, por qué las necesidades en diferentes áreas, como ya las mencionamos en el primer segmento, y ahora me acompaña la ministra de Educación. Gracias, Cintia, por estar aquí en el programa de Frente con el Presidente, y también al doctor Villavicencio, que nos está acompañando, ministro de Salud. Cintia, en el tema de educación, porque hay algunas voces que se levantan diciendo que bueno, se necesita más presupuesto para educación, pero otras diciendo que necesitamos recortar el presupuesto, que el presupuesto es muy alto. Pero en temas, por ejemplo, el de educación, ¿qué nos puede decir, Cintia, con el presupuesto que está determinado para el año 2014, si es que es aprobado en el Congreso? ¿Cómo va a salir el Ministerio de Educación? Bueno, el presupuesto que está planificado para el 2014 es el mínimo con el que nosotros hemos trabajado para que efectivamente podamos hacer programas de calidad, cambios sustantivos dentro de las aulas, ampliar la cobertura, sobre todo en preprimaria y secundaria, poder entregar materiales que vayan a ayudar dentro de las aulas, y también está contemplada la dignificación del maestro, que viene unida a un mayor compromiso dentro de las mismas aulas y al cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación. Y no tantas necesidades que hay en el tema de educación, igual en el tema de salud, pero por ejemplo, solo para abordar un tema, el tema de los programas de apoyo para la educación, en donde entra la refacción, por ejemplo, de los niños. ¿Está cubierta esta para el año 2014 en el presupuesto? En el presupuesto que se entregó, por supuesto que está cubierta, está contemplado, tal y como usted lo indicó, el aumento en la alimentación escolar en las áreas rurales. Se subió 50 centavos, pero además se sube otros 50 centavos a los municipios priorizados, para poder ir en consonancia con el Pacto Hambre Cero
y el poder entregar a los niños los alimentos que se necesitan para poder cubrir estas necesidades. Para los que critican y para los que dicen que el presupuesto es muy alto, aquí hay una muestra clarísima que en educación nos haría falta, yo diría que por lo menos 5.000, 6.000 millones de quetzales más solo para educación, para que pudiera darle una respuesta más adecuada a nuestros niños, que es tan importante. Y nosotros que creemos en educación como una pieza vital para el desarrollo de nuestros niños, pero también para el desarrollo del país, lamentablemente no lo podemos hacer, sino como dice usted, tendrá que ir gradualmente. Pero también está con nosotros el ministro de Salud, el doctor Jorge Villavicencio. Doctor, ¿cómo está el presupuesto también para el área de salud? Que sabemos, además de las grandes necesidades que hemos estado visitando, hospitales, puestos, centros de salud, no solo plazas que hacen falta, sino también medicina. ¿Cómo mira el presupuesto de salud para el próximo año? Bueno, primero que nada, gracias a Dios con lo que hemos tenido en el presente año, hemos logrado muchas cosas, señor presidente. Por primera vez en la historia de este país, yo le puedo decir, contar con cerca de 2.312 enfermeras, donde solamente se tenían 10 enfermeras en los municipios prioridades del Pacto Hambre Cero. Se tenían solamente 40 médicos, tenemos 283 médicos, y obviamente el presupuesto del año que viene pues contempla muchas de estas necesidades, y el objetivo es llegar a toda la población idealmente, pero hacerlo, como usted dice, de una manera paulatina, lograr esa extensión de cobertura que es tan importante, porque hay que recordar que tenemos apenas un 78% entre la Seguridad Social, las ONGs y precisamente el Ministerio de Salud Pública, que mayor cobertura tiene, pero tenemos una brecha importante que todavía tenemos que cubrir, señor presidente. Y esa brecha nos incluye desde la atención que se da en los hospitales, estamos hablando de los hospitales de referencia, hospitales regionales, departamentales, puestos y centros de salud. Pero además de eso, no solo el personal, sino también la infraestructura, porque aquí volvemos a tener problemas serios, que nosotros hemos estado pidiendo un estudio para, ojalá, poder por lo menos remozar todos los hospitales que tienen 30, 40 y hasta 60 años, los principales hospitales. Y luego el papel protagónico que ha tenido el Ministerio de Salud en el programa Hambre Cero y la lucha contra la desnutrición. Como dice usted, es muy básico lo que está nuevamente asignado al Ministerio de Salud. ¿Necesitaríamos más o cree usted que se puede hacer un recorte de lo que ya está asignado? No, eso es imposible. Con lo que hemos tenido, pues hemos hecho grandes avances. Cerca de 15.345 niños, rescatados de desnutrición aguda, de los cuales hemos logrado recuperar un tercio, recordando que estos niños pues llevan hasta 1 o 2 años para recuperarse. Obviamente, si tuviéramos mucho más recursos, podríamos pues darle mucho más al frente a esta situación que por primera vez en la historia, quiero decirle, señor presidente, con la voluntad política y sobre todo ese Pacto Hambre Cero, se le está entrando a un problema ancestral del país, señor presidente. Aquí hay un tema que creo yo es importante, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud, y es que se ha logrado tener una buena comunicación con los sindicatos en las diferentes instituciones, incluso con los sindicatos más grandes, porque se ha logrado caminar en la misma dirección, diría yo, en la preocupación por la educación como la preocupación por la salud. Y yo he visto también declaraciones, incluso algunos movimientos que han hecho en donde están exigiendo más presupuesto para educación y más presupuesto para salud, en contra a lo que algunas personas, tal vez con el desconocimiento o tal vez que no han ido al interior y no conocen esas necesidades, hablan de recortes al presupuesto. No, yo creo que, como dijo Jorge, en este año hemos podido hacer bastante con lo que nos dieron, pero apenas se siente bastante porque estamos comenzando, pero es un proceso tan largo y han sido rezagos de años. Este año, por ejemplo, es histórico que se le haya pagado en tiempo a todos los maestros. Tenían años en que no se pagaba así todos sus salarios y se pagaron todos los tipos de contratos, los diferentes tipos de contrato. Pero aparte de eso, también la entrega de los materiales, la entrega de los programas de apoyo fue muy importante este año, y para el otro año pues necesitamos poder llegar a más niños. La preprimaria y la secundaria, como usted sabe, es un reto poder llegar a la cobertura. Necesitamos poder cumplir con la parte de infraestructura, en el que también están colaborando el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Desarrollo a través de FODES. Entonces, de esa forma
podemos llegar a más lugares, pero sí el presupuesto es, como le decía al principio, el mínimo que se necesita para que el ministerio pueda seguir en ese proceso. Y en los dos ministerios ha habido las solicitudes también de plazas que no están presupuestadas, pero que es necesario gradualmente llevarlas a que sean presupuestadas. ¿Vamos avanzando en eso, doctor? Sí, afortunadamente logramos un pacto colectivo de condiciones con el Frente Nacional de Lucha y afortunadamente creo yo que el pacto va con buen auge y que de alguna manera paulatinamente vamos a llegar a presupuestar a cerca de 14,000 trabajadores que irresponsablemente estaban, digámoslo así, contratados de manera temporal y que ahorita este gobierno les está ofreciendo pues una oportunidad de tener un trabajo digno, que trabajen y reciban por lo menos el salario mínimo, porque teníamos gente inclusive que no recibía su salario mínimo, que no tenía ningún tipo de prestación en caso de un accidente o alguna enfermedad, y esto yo creo que debe valorizarse y debe pues tomarse muy en cuenta, señor presidente. Le agradezco muchísimo ahora a Cintia y a Jorge Villavicencio que nos han acompañado, ministra de Educación, y al ministro de Salud, para hablar un poco del presupuesto, de la parte que les corresponde a estos ministerios que son tan importantes para los guatemaltecos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esta es una frase del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, la cual el trabajo que está haciendo el gobierno central para mejorar la formación de los estudiantes desde la primaria. Específicamente se ha visto avance en estrategias de mejora de la calidad, como programas como Leamos Juntos y Contemos Juntos, que evidentemente involucran más fuerza y disposición. Estudiantes de primaria se han visto beneficiados con la distribución de textos escolares y de lectura. Asimismo, las autoridades educativas propusieron elevar la formación de los docentes de primaria a nivel universitario. Consideramos como docentes que era una necesidad que el país tiene para mejorar y elevar la calidad educativa para las futuras generaciones de docentes. Elevar la formación a nivel universitario es algo necesario para el país. Alumnos que se están formando en el bachillerato en educación aspiran a iniciar su aprendizaje en la universidad, donde esperan ser mejores docentes. El bachillerato sí tiene muchas ventajas, ¿verdad? Casi se disminuyó muchos años, pero pienso yo que en la formación de la universidad va a ser mejor. Para el 2014, se espera que los recursos que se tienen estipulados en el proyecto de presupuesto para la cartera educativa permitan la continuidad de los programas y equipamiento de las escuelas, en búsqueda de la calidad educativa. En este último segmento del programa de Frente con el Presidente, queremos hablar con la ministra que está encargada de finanzas, encargada del presupuesto, encargada de tantos temas que han estado discutiéndose ahorita, de los préstamos que precisamente son importantes porque son parte del presupuesto del año pasado. Yo le quisiera preguntar a María, ¿dónde está la principal carga del presupuesto que está distribuido para el año 2014? Porque muy bien me lo decías hace un momento, esto no es una responsabilidad solo del presidente o solo de la ministra de Finanzas o solo de 2 o 3 personas. Es una responsabilidad compartida con los ciudadanos, es una responsabilidad de otras instituciones y de los otros organismos, incluyendo el propio organismo legislativo, porque ahí va también el presupuesto incluido de ellos. O sea, aquí hay responsabilidad de todos. ¿Dónde están esas principales cargas, María, para el presupuesto del 2014? Sí, nosotros siempre mencionamos que cuando se elabora el presupuesto hay algo que lo sujeta al presupuesto público de Guatemala, y es la inflexibilidad con la que todos los gobiernos, y no solamente pueden destinar los recursos a las prioridades que el gobierno se propone, ¿verdad?
porque, por ejemplo, la principal carga del presupuesto está en obligaciones a cargo del Tesoro. Solamente en obligaciones a cargo del Tesoro hay aproximadamente del techo total de 70.000 millones, 22.000 millones, ¿verdad? ¿Y qué son obligaciones a cargo del Tesoro, verdad? Ahí van todos los aportes que el Ejecutivo da por orden constitucional y en algunos casos como aportes extraordinarios, dada la prioridad que el gobierno le da a algunas instituciones que están dentro de esta entidad para que puedan sufragar sus prioridades. Y estas obligaciones a cargo del Tesoro están constituidas por los aportes a las municipalidades, a los consejos de desarrollo, al organismo judicial y al Ministerio Público y al INASIF, que por ejemplo este gobierno ha decidido desde el presupuesto del año pasado incrementar los aportes extraordinarios para poder hacerlo congruente con el pacto de justicia, seguridad y paz. Porque este pacto no solamente tiene que ver con lo que el Ministerio de Gobernación y Defensa realizan, porque una de las patas de ese gran pacto es lo que el Ejecutivo hace, pero la contraparte que tiene que tener también un fortalecimiento institucional y de recursos es el Ministerio Público, el organismo judicial y el INASIF, y el Instituto de la Defensa Público Penal. Entonces, allí hay una parte muy grande del presupuesto que es obligaciones a cargo del Tesoro. Luego, el otro gran componente del presupuesto es el pago responsable de la deuda pública, ¿verdad? Guatemala, el pago responsable de esa deuda hace que Guatemala sea un país muy reconocido a nivel internacional y es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica del país. Y esa es una de las razones por las cuales el país ha podido estos últimos 2 años colocar un eurobono con condiciones bastante favorables internacionalmente y que además le ha permitido a grandes empresas y bancos nacionales salir a colocar a una tasa en donde la marca la puso el bono de gobierno. Y luego el otro gran componente del presupuesto público, que son aproximadamente 33.000 millones, es el Ejecutivo. Y ahí están los 14 ministerios, la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación. Que en los, pero en los ministerios es Educación, que lleva 12.000 millones aproximadamente. Sí. Luego Salud, que lleva 5.000 millones. 5.000 millones. Seguridad, el Ministerio de Gobernación, que lleva casi otros poquito menos de 5.000 millones. Exactamente. Y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que llevará 5.000 millones. Otros 5.000 millones. O sea, solo ahí estamos hablando de 27.000 millones prácticamente. Las grandes conclusiones que podemos sacar de esto es, primero, tenemos un presupuesto para el año 2014 que ha cumplido con todos los pasos y los requisitos para poderse presentar ante el Congreso de la República. Segundo, es un presupuesto responsable, que no pone en riesgo la macroeconomía del país, que no aumenta la deuda, prácticamente mantiene ese 25% en relación al Producto Interno Bruto. Además de eso, está priorizado. Es un presupuesto que busca darle resultados a los guatemaltecos y eso es importantísimo, porque en este gobierno, desde el año pasado, desde que tomamos el gobierno, impulsamos en todos los ministerios que el presupuesto debe ser por resultados que se entregan a los guatemaltecos. Yo invito realmente al Congreso de la República, a las diferentes bancadas, cuando nos faltan 13 días para que el presupuesto sea aprobado o sea improbado, los invito para que reflexionen, los invito para que lo discutan, los invito para que den los pasos necesarios, porque en este momento la iniciativa que se mandó no ha sido ni siquiera mandada a la comisión para que lo pueda discutir cuando faltan 13 días. Yo creo que esta es responsabilidad de todos. Hay bancadas que se han mostrado interesadas en conocer, en discutir el presupuesto. Los invito para que sumen esos esfuerzos y le podamos dar conjuntamente las respuestas a las principales demandas del pueblo de Guatemala. A ustedes muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este programa y espero saludarlos dentro de 8 días. Muy tranquilo, el pequeño Rafael de 4 años recibe sus vacunas para su crecimiento normal durante una de las jornadas de vacunación que este gobierno ha implementado para garantizar el desarrollo de los más vulnerables. Pues bien, porque así como yo que tengo que trabajar, entonces me queda bien, no he tenido tiempo para ir a vacunarla, porque igual por el trabajo. Me parece genial que hagan eso, ¿verdad? Para así poder prevenir muchas enfermedades. El gobierno del presidente Otto Pérez Molina ha implementado y priorizado una serie de acciones para garantizar la salud de los guatemaltecos.
Se implementó el Viceministerio de Atención Primaria para ejecutar acciones de vigilancia del medio ambiente, promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Se han inaugurado sedes del RENAP en hospitales públicos con el propósito de facilitar a la población trámites de nacimiento y defunciones. Durante el actual gobierno, Guatemala se convirtió en el segundo país de América Latina en implementar un banco de leche. Lo que se hace en estos bancos de leche es recolectar leche de madres que han recién tenido a sus niños o madres que estén lactando, y con esta leche nosotros se les está brindando a aquellos niños, generalmente niños de bajo peso que están naciendo. La reconstrucción y el remozamiento de hospitales y centros de salud que fueron dañados por el terremoto también han sido prioridad para el gobierno actual, con el propósito de que los guatemaltecos reciban atención adecuada.